Es bueno estar juntos para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar este año 2022 abriendo la palabra de Dios y extrayendo del texto bíblico consejos para esta entrada del año. El texto de hoy está en el capítulo 60 de Isaías. Capítulo 60 de Isaías. Voy a leer y después voy a ir comentando el texto bíblico. Dice así: levántate, Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver este texto con nosotros hoy? Los escritores bíblicos escribieron para su tiempo, para sus días, para los problemas que el pueblo enfrentaba en aquellos días. Isaías lo escribe. Pero el mensaje de los escritores bíblicos puede ser extrapolado, transferido para nuestros días, guardando, por supuesto, el contexto bíblico, respetando el contexto en que fue escrito. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo una cosa en el Génesis que otra en el Nuevo Testamento. Hay que examinarlo bajo el contexto en que está escrito. Así que para entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir en este texto, para nosotros en el día de hoy, en este cambio de año que necesitamos entender lo que Dios nos dice a través del profeta Isaías, lo que él le estaba diciendo al pueblo de Judá. ¿Para qué lo decía estas palabras? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Qué trasfondo histórico tenía esto? Isaías escribió para el reino de Judá. Vamos a ver un poco, hacer la introducción contextual. Isaías escribió para el reino de Judá, el reino del sur, porque el reino del norte, las 10 tribus, ya habían sido llevadas en cautividad. Pero para el pueblo de Judá todavía la cautividad no había llegado. No faltaba mucho, pero no había llegado. Ya se estaba preparando la invasión, el enemigo estaba avanzando, armado hasta los dientes, los enemigos del pueblo de Israel, echando por el camino cuando andaban a todos los que pasaban. Isaías escribe para un pueblo con miedo. No solo eso, sino que el pueblo de Judá se había apartado de Dios. No se había apartado de la iglesia, se había apartado de Dios. Entonces Judá el pueblo de Israel se sentía solo, se sentía desamparado, porque la verdad, hermano, es que cuando todo va bien en la vida, cuando todo está andando sobre ruedas, con toda normalidad, en la familia, en la casa, en la vida profesional, el dinero va bien, las finanzas van bien en nuestra vida, no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando el peligro se avecina, cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen feas, como le pasaba al pueblo de Israel. Cuando miramos y parece que no encontramos ninguna salida en nuestra vida. Entonces el pueblo de Israel, delante de esas circunstancias, al sentir el peligro que se le venía encima, el enemigo avanzaba ya, el reino del norte ya había sido llevado cautivo, y él sentía miedo. Veían, al ver que había violencia, había injusticia como consecuencia del apartarse de Dios. Cuando uno se aparta de Dios, todos los males le acuden. Había explotación de los ricos, si leemos el texto, con los pobres. Los más pobres sufrían, los más ricos los explotaban. Era una situación de sufrimiento.
venían de gracia y pensaban, Dios, el pueblo de Judá, Dios nos ha abandonado. Es que Dios nos ha dejado y por eso nos vienen todas estas desgracias, todas estas miserias, todas estas calamidades y el enemigo avanza hacia nosotros milímetro a milímetro. Es que Dios nos ha dejado. Y la verdad es que cuántas veces pienso, hermano, cuántas veces pienso, Dios nunca se aparta de ti. Lo pienso muchas veces. Dios nunca se aparta de mí. A los creyentes me refiero. Dios te ama. Dios no se va a apartar nunca de ti. Tú eres la cosa más preciosa que el Señor tiene en esta vida. Tú eres de mucho valor para Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, es verdad que vienen dificultades. Quiero decir que aunque tú estés bien con Dios, también las dificultades pueden venir. Los creyentes también enfermamos y los creyentes también morimos. Eso lo sabéis todos, ¿no? Pero cuando tú estás con Dios, para este año, por eso hablo para el año que se nos avecina, para el año que viene, para el año que estamos, que hemos empezado. Aunque las dificultades vengan, no te desesperes, porque tú sabes que tu Dios es todopoderoso. Estás escondido, hermana y hermano, bajo sus alas. Estás unido a la roca. Estás conectado a la vid. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer. Los enemigos pueden venir. Las dificultades ciertamente pueden venir, pero tú no tienes miedo, porque tú sabes que tu Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos le verán, y no otros. Y después de la oscuridad, como dice el texto, vendrá el día. Después de la dificultad, el problema y la angustia, vendrá el amanecer. En este contexto, Isaías escribe al pueblo de Judá, en el capítulo 60. Si leemos el 59, que yo con detenimiento lo he leído, vemos que es un capítulo de oscuridad, ahí. Isaías escribe la oscuridad del pueblo. Fijaos, 59, 9, 10. Fijaos lo que dice. Por esto, por alejarse el pueblo de Judá de Dios, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Fijaos cuando el pueblo de Judá se separa de Dios. El pueblo se había apartado de Dios y viene la dificultad. ¿Y qué hacían? Iban por todos lados sin rumbo, buscando dónde está la solución y no encontraban soluciones. Se habían alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios y con esto en la mente dice, levántate. Nos dice a nosotros en este año, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cómo ha venido esa luz? En el 59, capítulo 59 de Isaías, nos está diciendo que el pueblo está en la oscuridad. Estaban ciegos, no sabían qué hacer. Estaban como en la medianoche, en la oscuridad. Y ahora en el capítulo 60, Dios le dice al pueblo, levántate, resplandece, que ha venido tu luz. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sigo leyendo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. La luz del Señor alumbrará, brillará sobre ti. ¿A qué se refiere Isaías? Isaías es el
profeta evangélico en el Antiguo Testamento por excelencia. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías es el que más habló del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su concepción virginal, de su nacimiento, de su niñez, de su ministerio, de su sufrimiento, de su dolor y finalmente su muerte y también del triunfal retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Isaías fue el que, por excelencia, el profeta que más habló. Entonces Isaías se refiere aquí, ha llegado tu luz. Cuando dice ha llegado tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, se está refiriendo a que ha llegado el Mesías, hermano. Ha llegado el Señor Jesucristo a la vida de su pueblo, al pueblo de Israel. Está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo aquí. Está hablando del Mesías que llega para libertar a su pueblo del poder de las tinieblas. Está hablando del Señor Jesucristo que llega para romper las cadenas del pecado y la esclavitud. Eso lo podemos extrapolar hacia nosotros también. Está hablando el Señor Jesucristo que viene trayendo la libertad del pecado, trayendo su salvación. Como he dicho antes, somos el objeto, hermanos, del amor de Dios. Viene trayendo redención. Ahora vamos a aplicar, esto es un repasico a ojo de pájaro por el contexto. Vamos a aplicar el texto de Isaías para nuestros días. Hoy estamos viviendo días de tinieblas, días de oscuridad. Las naciones están angustiadas, las naciones están desesperadas, hermano. ¿Quién diría que el 31 de diciembre que pasamos el otro día de este año, que íbamos a pasar lo que estamos pasando? 3 años consecutivos, hermano. 3 años consecutivos llevamos con esta enfermedad, con esta tan contagiosa, que pasarán a la historia, hermano, como los años más terribles de la humanidad. Yo creo que yo tengo 60 y pico años y yo creo que no he visto nunca nada como esta enfermedad a lo largo de mi vida. El mundo quedó paralizado, el mundo se ha colocado cabeza abajo. En el mundo todos quedamos encarcelados por nuestra voluntad, por voluntad propia en casa, porque si salimos pues corríamos el riesgo de ser contagiados y de morir. Algunos hemos perdido amigos, hemos perdido clientes, un familiar por causa de esta enfermedad. El mundo está ahora mismo cabeza abajo. Muchos perdieron su trabajo. Alguien me decía, es el peor año de mi vida. Sin trabajo, sin dinero, sin perspectivas. El texto dice que el mundo estará envuelto en la oscuridad. El mundo estará envuelto en tinieblas. Y cuando viene la oscuridad, hermanos, viene el miedo, viene la desesperación. El texto nos dice que Judá tocaba la pared. Era de día, al mediodía estaba y tocando la pared. No había salida. El temor se apoderaba de ellos. Y en esas circunstancias viene el profeta y dice, pero tú, nos dice al pueblo de Israel y nos dice a los creyentes, pero tú no tengas miedo, porque el Señor Jesucristo ha llegado a tu vida. Y cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida, la oscuridad se marcha. Si tú entras a una habitación a oscuras y entras con una antorcha, la oscuridad se marcha. Porque entra la luz. Tus ojos se abren. Nosotros éramos como ciegos espirituales. Nuestros ojos físicos veían, pero nuestros ojos espirituales no veían. Entonces necesitábamos que la mano curativa, la mano poderosa, maravillosa, la mano amorosa del Señor Jesucristo, que tocara nuestros ojos y que nos haga entender que aunque la oscuridad rodee, hermano, aunque la oscuridad rodee el mundo, para nosotros hay luz. El pueblo, cuando estaba en Egipto, el pueblo hebreo, era oscuridad, que las tinieblas se podían cortar con una espada, pero en Gosén había luz para el pueblo
hebreo, había luz. Tú tienes la salida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, encontró paralíticos que no podían andar, los tocó, les habló y les hizo caminar. Por eso dice el texto, levántate. Había un ciego, el ciego Bartimeo, que estaba mendigando junto al camino, y el Señor Jesucristo pasaba por allí, y el ciego era ciego, pero oía, Hijo de David, ten misericordia de mí, y gritaba cada vez más, y cállate, y gritaba más, y el Señor Jesucristo llamarle, y le dice, levántate, te llama. ¿Qué quieres que te haga delante de Jesucristo? ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. Y le seguía en el camino. Levántate, te llama. Ya no se necesita estar paralizado por el miedo. Aunque la oscuridad rodea a los pueblos, aunque la oscuridad, la enfermedad nos rodea a nosotros y en este año tengamos dificultades, porque el año se compone de 12 meses y cada mes se compone de 30 días. Y cada día se compone de 24 horas. El año es largo. Y dice, no tengáis miedo. Porque para ti no tienes que tener miedo. Para ti ha llegado el Señor Jesucristo. Llegó la luz. Ahora, mi pregunta es, ¿llegó Jesús a tu vida? Sí. Pero la pregunta es, hay que profundizar más. ¿Le abriste el corazón? ¿Dejaste al Señor Jesucristo entrar? Porque no depende de que el Evangelio llegue a tu vida. El Evangelio se predica por las emisoras de radio, por la televisión, alguien que viene aquí entre nosotros y oye el Evangelio. ¿Pero le has dejado entrar en tu corazón? Que la vida del Señor Jesucristo llegue a tu vida, que el conocimiento del mensaje de la verdad llegue a tu experiencia personal. Tiene que llegar a tu experiencia personal, no de oídas. Es una experiencia personal con el Señor. No basta que Jesús toque la puerta de tu corazón. Tú necesitas abrirle la puerta de tu corazón. Ahora, tal vez, si tú eres un cristiano y un miembro de la iglesia, diga, es que yo ya abrí mi corazón a Dios cuando ya le acepté. No. Conságrate. Conságrate. Conságrate a Dios cada mañana. Cada mañana haces tu primer trabajo. Tu primer trabajo es cuando yo me levanto y voy a mi pequeño despacho, abro la Biblia, en fin, y estoy con el Señor. Haz esto de tu primer trabajo, porque la santidad, hermano, es un acto diario. La santidad no es automática, la salvación es automática, pero la santidad es progresiva. El abrir el corazón a Jesús es un acto diario. Cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón a Dios y decir, Señor, gracias porque estoy vivo. Las cosas pueden estar oscuras a mi alrededor, pero yo estoy vivo. Voy a levantarme y esa es la orden. Levántate, porque no esperes bendiciones del Señor estando sentado, estando acostado, lamentándote, llorando, pensando que Dios te ha abandonado. Pero Dios no te ha abandonado ni te va a abandonar nunca. Es interesante que en el capítulo 59, que es el capítulo de las tinieblas, y el capítulo 60, que es el capítulo de la luz, del amanecer. Pero en el capítulo 59, 1, 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y fijaos lo que dice, tremendo, pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que no oír. No se ha cortado la mano de Jehová para ti. Entonces, ¿por qué si has aceptado a Jesucristo, te has bautizado hace años, por qué en este año dices, como yo he oído decir, es el peor año de mi historia? ¿Por qué?
¿Cuál es la razón? ¿Por qué es el peor año de tu historia? ¿Dios te ha abandonado? ¿Dios se ha olvidado de ti? Pero el texto de Isaías nos dice no digas que se ha cortado la mano de Dios para ti. No, la mano de Dios nunca se acorta. Lo que pasa es que nos vamos muy lejos de Dios nosotros, hermanos. Y la mano de Dios no te alcanza. Pero ¿cómo Dios, que la mano de Dios no me alcanza? ¿No es todopoderoso el Señor? Es todopoderoso. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Y alrededor de Dios está el territorio. Dios. Y esto es el territorio de la vida. Alrededor de Dios está el territorio de la vida, el territorio de las bendiciones, el territorio de la sabiduría. Ser un hombre sabio, ser una mujer sabia, es necesario para vencer en la vida. Aquí está el territorio del buen carácter. Dios, y si está cerca de su territorio, es el territorio del buen carácter. Pero no dice el texto que el pecado nos separó y nos separamos de Dios. El texto que hemos leído se alejó, nos alejó si nos alejamos del territorio, las bendiciones de Dios no te alcanzan. Pero si te acercas al territorio de Dios, la bendición de Dios viene, la vida de Dios viene a tu hogar, a tu casa, a tu familia, a ti. La sabiduría viene al ser humano que está dentro de su territorio. Dentro Dios y el territorio de Dios. Y si te alejas, no hay bendición para ti. Si te acercas como el pueblo de Judá y quizá nosotros, las bendiciones las tenemos ahí. Dios no se ha cortado su mano para salvar ni para bendecirte. Pero si yo me encuentro lejos de Dios, no hay vida, no hay sabiduría. Lejos de la oscuridad hay dificultades, pero cuando tú estás cerca, cuando le entregas tu vida al Señor Jesús, la luz del Evangelio viene a tu vida, viene a mi vida. La sabiduría, eso a mí me encanta, Esto de la sabiduría, yo ya lo entendí hace mucho tiempo, que es muy distinto la sabiduría de la inteligencia. Tú puedes ser un hombre muy inteligente en matemáticas, integrales, derivadas, física cuántica y todos los rollos esos. No sirven para nada. No sirven para nada si no tienes sabiduría. La sabiduría de Dios. Y ahora voy a explicar lo que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Puede que no hayas estudiado nunca. Yo me acuerdo una vez que estaba trabajando, mi padre me llevaba a coger albaricoques en verano, cuando tenía las vacaciones, y había un hombre allí que no sabía multiplicar. Caja 6 por 10, tenía que contarla una a una. No sabía, era un analfabeto, era un inculto. Pero cuando yo oía cómo reflexionaba, cómo pensaba, yo decía, Señor, este hombre, es una maravilla este hombre. No sabía multiplicar, pero sabiduría tenía 2 montones. Qué reflexivo, qué equilibrado. Todavía me acuerdo de ese hombre. La sabiduría es un don de Dios que Dios te da cuando estás a su lado. Estás dentro de su territorio, como dice el texto. Vuestra iniquidad han hecho división. No, estoy dentro del territorio del Señor. En la sabiduría es un don que Dios te da cuando estás a su lado. ¿Te acuerdas del rey Salomón? El rey Salomón comienza a reinar y una noche Dios se le aparece personalmente. Se le apareció y Dios le dijo, si habéis leído Reyes, está en Reyes. Dios le dice, pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías tú si en este momento, querida alma que me escuchas, qué le pedirías tú al comienzo del año 2022? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pediría a Dios? Si el Señor se presentara a ti y te dijera, Antonio, José, Luis, pídeme lo que quiera en esta entrada de año que comenzamos y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? ¿Le pediría un nuevo empleo?
¿Le pedirías dinero? ¿Le pedirías que te ayude a comprar una casa nueva? ¿Le pedirías que te cure? ¿Le pedirías un sueldo mayor? ¿Le pedirías que te gustaría salir de la ludopatía y otros vicios? ¿Le pedirías que salve tu matrimonio, que se está acabando por tu mala cabeza? ¿Qué le pedirías? Salomón podía haber pedido lo que sea, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, solo dame sabiduría. ¿Qué otros sinónimos podíamos utilizar para entender qué es la sabiduría? Porque la sabiduría, como he dicho antes, no es conocimiento. No es conocimiento. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento, que es muy distinto. Una persona puede conocer mucho, tener 5 títulos doctorales, pero si no tienes sabiduría, todo ese conocimiento no te sirve para nada. Por eso hay grandes profesionales que yo conozco, incluso de la médicos, no quiero decir, grandes profesionales derrotados, fracasados en su matrimonio, en sus vidas, en sus finanzas, fracasados, porque no tienen conocimiento, porque tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría, no tienen sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría, hermano? La sabiduría es prudencia, sensatez, equilibrio. La sabiduría es el termómetro para que sepas, y esto tenlo muy en cuenta, es el termómetro para que sepas hasta dónde debes ir y hasta dónde no debes de ir. Sabiduría, equilibrio. ¿Cuándo decir algo? ¿Y cuándo quedarte callado? ¿Cuándo pedir? ¿Y cuándo no pedir? ¿Tú crees que es sabio en este tiempo que estamos viviendo de pandemia que las empresas han caído su facturación un 30% y entonces le pide un aumento de sueldo? ¿Eso es sabiduría? ¿Cuándo ir y cuándo no ir? ¿Cuándo decirle a una persona algo y cuándo no decirlo? Esa sabiduría es un don divino que Dios da a todo aquel que va al Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice, si alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pero es que cuando vienes a Dios, cuando entras en el territorio que estábamos hablando, Dios y alrededor el territorio de Dios, entra en el territorio divino, pues entras en el territorio de la vida y en el territorio de la sabiduría y en el territorio de las bendiciones. Y cuando Dios te da la sabiduría, tú, mujer, tú, hombre, eres capaz de resolver los problemas, esos problemas que van a venir de este año, que arranca hacia adelante. Tú vas a ser capaz de resolver esos problemas que te pueden estar ahogando. Y piensas que ya no tienes salida. ¿Por qué? Si piensas, es porque no estás en el territorio de Dios. Dios no está hablando de estar, cuando leemos las Escrituras, no está hablando de estar un poco en la iglesia. No digo que no tienes que estar en la iglesia. Nosotros estamos asistiendo a la iglesia y todos vosotros, aún en tiempo de pandemia, a un tiempo de dificultad, con nuestras mascarillas, con separar los bancos, que Samuel nos tenía preparado, que se lo agradecemos desde aquí, todo aquello que él hacía, porque si tengo que hacer yo eso no lo hago, no sé hacerlo. Pero Samuel sí sabe hacer eso. Y hemos estado aquí en la iglesia.
y hemos estado escuchando la palabra de Dios. Hemos estado aquí. No digo que no tienes que estar en la iglesia. Nosotros, como he dicho, estamos en la iglesia asistiendo aún en tiempos de dificultad. Estar en la iglesia es una cosa, pero estar en el Señor Jesucristo es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. No es solamente ir una vez por semana a la iglesia, es vivir todos los días una experiencia, hermano y hermana, una experiencia de comunión, de compañerismo con el Señor Jesucristo en tu despacho. Y cuando tú estás en Cristo viviendo esa experiencia, entonces fluye la vida, fluye la sabiduría que tanto yo admiro. Si vemos los proverbios, veréis cómo habla de la sabiduría, como algo excelente, lo más excelente, la sabiduría. Fluyen las bendiciones. Al entrar este año nuevo, te digo, levántate. No tienes por qué estás caído o por qué estás caída. El año que pasó puede haber sido el peor año de tu existencia, puede ser. En este momento puedes sentir que tu vida, por ejemplo, yo que sé, está muy mal, es destruida. En estos momentos la culpa puede llegar a tu corazón, como yo me gustaría y estoy orando por algunas personas que le llegue la culpa a su corazón. Y tu corazón pueda decirte, tú eres el culpable de todo, tú fuiste y abandonaste a Dios. Y en este momento tal vez puedas hacer un balance de principio de todos tus errores que cometiste. Pues yo te digo en esta mañana, para tu tranquilidad, la luz llegó. La gloria de Dios llegó para ti. Su carácter puede cubrir tu carácter. Su justicia puede cubrir tu justicia. Su santidad puede erradicar de tu vida el pecado, porque Él es santo. Y si tú te acercas al territorio de Dios, te vas a hacer santo también. Por eso, levántate, resplandece, no te creas que porque has pecado ya Dios, tú estás excluido. Pide perdón y acércate de nuevo al Señor. Levántate como aquel ciego Bartimeo. Levántate, te llama. Resplandece, brilla, que los seres humanos te vean y, como dice el texto, quieran ir detrás de ti para preguntarte cuál es el secreto. ¿Qué te ha pasado? Que el año pasado te debía derrotado y ahora te veo jovial, lleno de vida. ¿Qué ha pasado? Es que yo al comienzo de este año me entregué al Señor Jesucristo. Abrí la puerta de mi corazón. No solamente venía a la iglesia y escuchaba el mensaje, abrí la puerta de mi corazón y dejé que entrase la vida, las bendiciones, la sabiduría. Dios me está ayudando a vivir con equilibrio, con sabiduría. Quiero decir una cosa que escuché y me impactó sobre el efecto del amor y la sabiduría en una persona. Se cuenta una experiencia de un hermano que predicaba en un campamento de jóvenes. Dice que cuando estaba organizando el campamento, vino otro hermano y le dijo, ¿estás viendo a ese muchacho? No lo admites. No lo lleves al campamento a ese muchacho, no lo lleves. Ese muchacho es malo, intrínsecamente malo. Ese muchacho te va a echar a perder el campamento. Es indisciplinado, es malcriado, no lo ves cómo va con ropa ceñida, con melena, te va a echar, no lo lleves al monitor, no lo lleves que te va a echar el campamento. Antecedente hay. Quiero hablar de esto, hermano, del amor de Dios y de la sabiduría, con este ejemplo. Y iba el muchacho mostrando sus músculos y le decían todos los monitores, no lo lleve, no lo lleve. Otros creyentes ya han llevado al campamento, lo han ido al campamento de jóvenes y solo le ha dado dolor de cabeza a este muchacho. Este hombre pensó, el monitor pensó, ¿cómo le voy a negar la oportunidad a este joven? Se portó mal con otros, pero tal vez
conmigo se porta bien. Y lo admitió. Pero a los 2 días se arrepintió de haberlo llevado al campamento. Porque no solo era malo, sino y no solo que hacía cosas malas, porque algunos hacen cosas malas y se esconden, pero este dice, el monitor, que hacía cosas malas y decía, aquí estoy yo, ¿pasa algo? ¿Quién es el valiente que me va a decir a mí algo? ¿Vosotros habéis tenido un muchacho así en un campamento? Los que sois monitores, ¿habéis tenido alguna vez un muchacho así? Y ese espíritu estaba contaminando a los jóvenes. En todos los campamentos hay siempre un reglamento. Si alguien comete una indisciplina, se le habla con él. Si comete otra indisciplina, se le habla con él. Si comete la tercera indisciplina, se habla con él y para decirle que coja su mochila y que se vaya. Son las normas de los campamentos. Está expulsado. Pues este muchacho ocupó las 3 oportunidades. Se rió de todos los monitores y concretaron todos los monitores que había que decirle que se marchara. Y cuando este monitor viene a hablar, eran las 12 de la noche, se reunieron todos los monitores, eran las 12 de la noche y el campamento estaba en un campo y estaba lejos. ¿Y cómo lo vamos a mandar fuera del campo, del campamento ahora a esta hora de la noche? Abandonarlo en la oscuridad. El monitor dijo, mañana hablo con él y a medianoche no lo podemos expulsar. ¿Cómo lo vamos a expulsar a medianoche? Pero el muchacho no esperó a medianoche y dice que a las 2 o las 3 de la mañana cogió agua fría y empezó a las chicos durmiendo, echándole agua fría, y a las chicas entrando a la habitación y echándole agua fría a las chicas. Era una mala persona. Y en el centro del campamento, Paramá Inri cogió un muñeco, hizo la figura del monitor, puso su nombre y le prendió fuego. El monitor fue a su litera y el muchacho ya estaba con la mochila arreglada para irse. Y cuando entró le dijo, no necesitas decirme nada, dice el chico malo. Yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, me voy yo solo. Y el monitor, lleno del espíritu, lleno de sabiduría y lleno de amor, por eso énfasis sobre la sabiduría de este monitor para mí. Le dice, ¿quién te ha dicho que te vas a expulsar? ¿Que te voy a expulsar? ¿Quién ha dicho eso? Yo no vine a expulsarte. Vine a decirte que te amo. Dice que le miró. Vine a decirte que te amo, pero que me amas. Pues dice que las lágrimas del muchacho caían. Y le dijo el joven, expúlsame, castígame, échame de aquí. Dime que no valgo para nada, que soy un calamidad y un inútil. Pero por favor, no me digas que me amas. Yo sé que no es fácil amarte. Tú eres un chico difícil. Le decía el monitor, no te dejas amar. Pero yo te amo en el Señor. Dame una oportunidad. Mira, quédate, he pensado hacer una cosa, quédate en el campamento, insisto, lo que es la sabiduría y el amor en compañía, como dice el proverbio. Quédate en el campamento. Te voy a nombrar responsable de la disciplina del campamento. A mí, sí, porque de lo más indisciplinado, de todas las indisciplinas, tú las conoces todas y te sabes todos los trucos, como en la mili. Habían algunos que se lo sabían todo, por dónde salir, por dónde entrar, que nadie te viera, se lo sabían todo. Tú vas a ser el mejor, quédate. El muchacho se quedó, terminaron los campamentos y fueron los más disciplinados de toda la historia.
Pasaron meses y un día este monitor va a una iglesia a predicar y cuando termina de predicar se baja del púlpito y un muchacho bien vestido, con corbata, le dice: ¿me conoces? No, no te conozco. ¿No me conoces? No, no te conozco. Pues yo soy aquel chico, aquel muñeco que había en el campamento. Yo fui el que le prendí fuego al muñeco y con tu nombre escrito allí. Ah, bueno, claro que me acuerdo de ti. Claro que me acuerdo de ti. Sí, claro, pero te veo diferente. Te veo diferente, te veo con corbata, te veo bien vestido. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Pues lo que había pasado es que aquella frase y aquella sabiduría del amor de Dios hacia este chico le hicieron mella en su corazón. Dice: estoy estudiando en un seminario de teología y hoy es un eficaz evangelista. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aplicado el amor y la sabiduría a este monitor? ¿Qué hubiera pasado de ese muchacho? Si esa noche le hubiera dicho fuera del campamento, ¿qué hubiera pasado? ¿Os dais cuenta lo que es la sabiduría unida con el amor? Pues termino. Este año, a ver si es el año de nuestro resplandor, también como iglesia, que oremos para que, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas cosas que están pasando, almas vengan a los pies del Señor, almas se salven, que para eso el Señor Jesucristo murió, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque ha llegado tu luz. Te digo en el nombre de Jesucristo, este año que ha empezado será el año glorioso de tu historia, hermano y hermana. No por tu dominio propio, no por tu fuerza de voluntad, no por tu espíritu emprendedor, todo eso es bueno, pero eso es como un 0 a la izquierda. Si tú colocas un 1,0000000, puedes llegar hasta el infinito. Eso no vale nada. Del 0 para la izquierda no vale nada. Ahora coloca el 1. 0, 0, 0, 0, 0. Eso tiene un valor infinito. Dios es el primero en tu vida y en mi vida. Por eso dice: ha llegado tu luz, la luz del Señor sobre nosotros, el Señor Jesucristo. Y si aún no le has aceptado, recíbele en tu corazón. Haz lo primero de tu vida en este año que acaba de comenzar. De verdad, hermano, siento un deseo de decir que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque ha pasado un año, Señor, y hasta aquí tú nos has guardado. Y te rogamos, Señor, que entremos cada vez más en el territorio de la sabiduría, en el territorio del amor, que te amemos, Señor, cada día más, y que esa luz, Señor, que resplandece alumbre a las demás personas y que puedan ser salvas. Te rogamos, Señor, que cuides a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y que, Señor, se puedan convertir. Si no se han convertido en el año 20, pues que se conviertan en el año 60, pero que se conviertan, Señor. Ayúdanos, Señor, y cuídanos, y muéstranos, Señor, cada día tu preciosa mano en cada uno de nosotros, Señor, en tu cuidado, en tu atención, en tu amor, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.